¿Qué tal? Buenos días. Los enfrentamientos entre palestinos e israelíes vuelven a recrudecerse con una oleada de ataques y atentados como no se veían desde hace años. ¿Estamos ante otro episodio cíclico de conflicto entre ambos bandos? ¿O este podría ser distinto? Por lo pronto ya es de los peores que se recuerdan. Estados Unidos ha enviado incluso a su secretario de Estado a mediar entre los dos bandos. Esta vez la mezcla de crisis, violencia y un gobierno apoyado entre ortodoxos y ultranacionalistas podría ser un cóctel demasiado fuerte. Este mes de enero ha dejado el mayor número de víctimas mortales palestinas desde 2015 en Cisjordania, 35 personas. Una decena de israelíes han muerto también en distintos ataques palestinos, entre ellos una sinagoga. El mediador norteamericano pide medidas urgentes para que deje de haber fallecidos, sobre todo antes del mes de abril, en que coinciden Ramadán musulmán y la Pascua judía. Una mezcla explosiva en un territorio donde la tensión es ya casi insoportable. Y ahora me dirán ustedes eso de cómo pasa el tiempo, porque tal día como hoy, hace 3 años, el COVID hacía su primera aparición en nuestro país, seguro que lo recuerdan, en La Gomera. Los turistas alemanes que dieron positivo fueron aislados en el hospital y allí estuvieron durante el tiempo que se les estuvo monitorizando. No fue grave, no hubo más contagiados, la cosa cambió poco después. Hoy la OMS mantiene su forma más alta de alerta frente al COVID. Se especulaba con que la OMS diera por finalizada la emergencia, algo que finalmente no hizo, pero que sí hará Estados Unidos el próximo 11 de mayo. Joe Biden ha anunciado que ese día expirarán todas las medidas que se han tomado durante la pandemia, que según la Organización Mundial de la Salud ha terminado con la vida de casi 7 millones de personas en todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de un cometa que se puede ver en estas noches sobre nuestro planeta y somos afortunados, porque visita la Tierra cada 50.000 años. Puede verse a simple vista. Muchos en las redes se han hecho eco de su presencia, incluso la han podido captar. Se distingue por una cola verdosa. Hay que mirar hacia el noroeste, especialmente antes del amanecer para verlo. Luego les damos todos los detalles para que no se lo pierdan y no tengan que esperar otros 50.000 años para verlo. Bueno, ayer se conoció el dato adelantado de la inflación del mes de enero, que es relevante porque es la primera tras la retirada de la bonificación a los carburantes. En este gráfico vemos la evolución del IPC desde enero del año pasado para que se den una idea de dónde estamos. Su pico lo alcanzó en el verano del año pasado, de 2022, y a partir de ahí el descenso ha sido continuo hasta enero de este año, en que la inflación marca un 5,8%, esto es un 0,1% más que el mes anterior, con lo que rompe la tendencia a la baja que venía dado, aunque solo sea por una décima. El dato definitivo de enero, en cualquier caso, se va a conocer en 2 semanas. En cuanto a la inflación subyacente, esto es el precio de todos los productos, excluyendo los alimentos no elaborados y los productos energéticos. Bueno, aquí la situación es muy distinta, 7,5%, este es el dato de inflación más elevado desde diciembre de 1986. El gobierno cree, sin embargo, que el pico se va a marcar en el primer trimestre y que luego comenzará a bajar esa inflación subyacente. A las 10 de la mañana de hoy, el Ministerio de Trabajo había convocado para una reunión a sindicatos y patronal, aunque la COE ya había anunciado que no acudiría. Iban a tratar la subida del salario mínimo interprofesional. La COE argumenta que ya hizo su propuesta y que no ha tenido respuesta del Ministerio. La ministra les ha contestado así. Ojalá, desde el Gobierno lo que estamos es siempre apoyando el que haya acuerdos con los agentes sociales, porque necesitamos que suba el salario mínimo interprofesional y que suban los salarios del conjunto de los trabajadores de nuestro país. Pues en la facultad del Gobierno se dice previa consulta a los agentes sociales. Nosotros no hemos recibido ninguna. Me estás diciendo una cifra, yo no la conozco, no sé cuál es, ni ayer nos la han trasladado. Brexit, una de esas palabras nuevas que han venido para quedarse y ya forman parte de nuestro vocabulario. Se cumplen 3 años de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, del Brexit, y nos preguntamos quién ha salido perdiendo. En este tiempo, según los analistas, ha pasado Gran Bretaña de ser un país económicamente estable a estar en permanente crisis. Un ejemplo, han encadenado 5 primeros ministros en menos de 6 años. Hay falta de mano de obra y la libra ha perdido valor.
El 55% de los británicos cree hoy que el país se equivocó con el Brexit. 3, 2, 1. El 31 de enero de 2020, Reino Unido abandonó la Unión Europea tras 40 años como miembro. El ex primer ministro Boris Johnson fue el principal rostro de la campaña a favor del Brexit. Prometió que el país sería más libre para adoptar sus propias leyes y tejer nuevas alianzas, pero la realidad es otra. Ha encadenado 5 primeros ministros en apenas 6 años. La libra ha perdido valor y la inflación cerró 2022 por encima del 9%. La Oficina Británica de Responsabilidad Presupuestaria estima que el Brexit supondrá un lastre equiparable al 4% del Producto Interior Bruto. Según los informes de la Cámara de Comercio británica, el acuerdo comercial sellado con la Unión Europea no ha sido factible para una cuarta parte de las empresas, que se encuentran con muchos trámites burocráticos y falta de mano de obra. Real incomes haven't risen by as much as they could as a result. Confidence in the future, though, starts with honesty about the present. Our plan for growth is necessitated, energized and made possible by Brexit. 3 años después de implantarse el Brexit, el 31% de la población sigue defendiéndolo, pero el 55% cree que el país se equivocó. Bueno, pues añadan a esta crisis económica el peligro que ven los sindicatos en que se limite su derecho de huelga. El Gobierno prepara un proyecto de ley para restringir este derecho y que se mantengan niveles mínimos de seguridad en los servicios públicos. Enfermeras, personal de ambulancias, bomberos, trabajadores ferroviarios del país se encuentran entre los servicios afectados en la futura ley. Protestas en el Reino Unido y también en Francia, donde hoy se va a desarrollar la segunda jornada de huelga general a la que están llamando todos los sectores. Estas son imágenes de esta mañana del metro de la capital, París, donde no han funcionado todos los servicios. En Francia se protesta, ya lo saben, contra los planes de jubilación previstos por el Ejecutivo, que pretende retrasar la edad de jubilación a los 64 años. Estas son imágenes de la primera jornada de huelga general del pasado día 19, aunque para hoy se espera incluso más participación. Además, en Francia, a partir del 6 de febrero, se añade otra huelga más, la del sector petrolero, que podría afectar al suministro de combustibles en el país. Y en Ucrania, una vez conseguidos los tanques, el siguiente objetivo de Zelensky es que les donen los cazas F-16. Pero Estados Unidos lo tiene claro. Mr. President, Mr. President. Así de claro y tajante. No, respondía el presidente estadounidense a los periodistas ante esa posibilidad. La negativa rebaja las expectativas creadas por Francia y Holanda, que habían dejado abierta esa puerta ayer. También Polonia estaría dispuesta a prestar sus aviones. Alemania, sin embargo, ya ha tachado de irracional el envío de aviones de combate a Ucrania. El presidente ucraniano seguirá sin ver satisfecha por ahora una de sus mayores demandas. Zelensky visitaba este lunes junto a la primera ministra de Dinamarca la región de Mykolaiv, uno de los mayores bastiones de la resistencia ucraniana. Su puerto fue duramente castigado hace meses por los bombardeos rusos. Ahora un proyecto con financiación danesa ha equipado estas instalaciones con una unidad de purificación y distribución de agua para la región. Pero en Ucrania también hay gestos para la paz. Por ejemplo, murales como estos, que salpican el paisaje ucraniano conviviendo con los destrozos de las bombas. Algunos hablan de paz, otros de victoria y de apoyo al ejército ucraniano. Incluso en este escenario devastado, la creatividad y la belleza tratan de abrirse paso. Esta niña posa sonriente levantando sus dedos índice y medio. Lo hace delante de este mural en Irpin, una escalera sobre la que otra niña dibuja también ese símbolo de la paz. En esta otra ilustración, estos dos niños esperan con su pelota en medio de los escombros aún sin retirar de este estadio de Bucha. Sus camisetas con los colores nacionales lucen los dorsales 20 y 23 y las palabras paz y esperanza escritas en inglés. La gente estaba haciendo deporte aquí hasta el otro día. Ahora miras a tu alrededor y ves cómo un proyectil explotó en la tribuna.
En la plaza principal de Bucha, este padre camina junto a su hijo. El pequeño sostiene un globo. Se puede leer en ese globo la palabra libertad escrito en él, que es algo que Ucrania logrará. Estas obras de arte nos ayudan e incluso mejoran nuestro estado de ánimo, asegura Natalia. Obras como la de este niño que pide ayuda al calor de la lumbre son los grafitis pacifistas que el artista italiano TV Boy ha plasmado sobre varios enclaves castigados por la guerra. Estos murales representan el patriotismo y la invencibilidad de nuestro espíritu. Somos patriotas y esto es lo que necesitamos en este momento, comenta María mientras posa junto a este tanque ruso destruido por el ejército de Kiev. En su oxidada estructura resalta otro símbolo de la ansiada libertad. Aún se desconoce la autoría del ataque este domingo a una fábrica de drones iraní que suministraba armamento a Rusia. Estados Unidos niega su vinculación, Israel también desmiente las acusaciones de que haya sido su país el que haya bombardeado ese edificio. Estas son imágenes del ataque. Desde Irán han intentado quitarle hierro al asunto, alegando que solo se produjeron pequeños daños. El incidente se produce en medio de la tensión actual entre Irán y Occidente por el suministro de armas a Rusia para la guerra de Ucrania. Bueno, seguimos en Irán. Ese baile en la calle, publicado en las redes, le ha costado la cárcel a los dos jóvenes protagonistas. Les han condenado a 10 años y medio de prisión por publicar esas imágenes en sus redes sociales. Les acusan de fomentar la corrupción y atentar contra la seguridad nacional. Ella no llevaba el velo. Además, las mujeres tienen prohibido bailar en Irán, aunque sea con sus maridos o prometidos. La sentencia prohíbe que los acusados tengan actividad en Internet y salgan del país, incluso hasta 2 años después de cumplir la condena. Bueno, dejamos Irán, vamos hasta Oriente Próximo. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, pidió ayer a Egipto restaurar la calma y reducir las tensiones entre israelíes y palestinos, puesto que ha habido un repunto de ataques en los últimos meses. Su visita se produce en plena escalada de violencia y tras un nuevo bombardeo de una instalación militar en Irán, el que hemos visto hace un momento. Blinken abordó con su homólogo egipcio cómo trabajar juntos para rebajar la tensión en Oriente Medio. El secretario de Estado norteamericano también se reunió con el primer ministro israelí para recordar que Estados Unidos hará todo lo posible para evitar que el régimen de Irán consiga armas nucleares. Pero Blinken quería hablar de esta oleada de violencia entre palestinos e israelíes que se ha agravado aún más en los últimos días con ataques, tiroteos y atentados que dejan fallecidos en ambos lados. Los choques empezaron con la incursión del ejército israelí, una más, en un campo de refugiados palestinos en Cisjordania, donde acabaron con la vida de 10 personas. El conflicto continuó con el lanzamiento de misiles israelíes a la franja de Gaza y culminó con el ataque a una sinagoga en Jerusalén por parte de un palestino en el que murieron al menos 7 personas y hubo 3 heridos. Bueno, hablamos con Alberto Priego Moreno, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho ICADE en la Universidad Pontificia de Comillas y experto en esta situación en Oriente Medio. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Hola, buenos días. Alberto, estamos acostumbrados a ver esta violencia que por oleadas sacude a veces la convivencia o no convivencia entre israelíes y palestinos, pero estas últimas semanas están siendo especialmente cruentas. ¿Estamos ante una escalada de violencia distinta? Bueno, estamos ante un periodo de violencia que no empezó estas últimas semanas, sino empezó justo hace un año, en febrero del año pasado. El año pasado fue el año donde hubo más atentados terroristas desde el año 2015. En concreto hubo 31 personas que murieron en Israel a manos de atentados terroristas. Es decir, que no estamos ante una nueva oleada o un fenómeno nuevo, ¿no? Es algo que viene desde el año pasado, desde febrero, ¿no? Entonces tampoco yo creo que sea correcto decir que es una nueva oleada. Lo que sí parece evidente es que hay, digamos, un endurecimiento de la postura por parte del gobierno de Israel,
que por cierto ahora gobierna en una coalición con ultraortodoxos y ultranacionalistas. ¿Estás de acuerdo en que hay en ese punto un escenario distinto? No, sinceramente, o sea, creo que la posición del gobierno de Israel en este tema no es muy diferente. Es verdad que ha habido alguna polémica por algún ministro que ha visitado el Monte del Templo, pero no hay una posición muy distinta. Es decir, hay que recordar que febrero pasado, yo acababa de volver de Israel, hubo una oleada de atentados en Tel Aviv que dejó 12 personas muertas, atentados en las calles, contra cafeterías. Es decir, no ha habido un cambio sustancial ni en la política del gobierno de Israel, que a lo mejor lo hay en el futuro, ni tampoco en la respuesta palestina. Es decir, desde febrero del año pasado pues ha habido continuos atentados terroristas e incluso hemos vivido momentos en los cuales ha habido lanzamientos de cohetes por parte de Hamas. Recientemente hemos visto lanzamientos hace unos días sobre Ashkelon. Es decir, quizá no estamos si no seguimos la actualidad de Israel todo el tiempo, sí que vemos esa ruptura, pero si mantenemos más o menos el foco informativo en Oriente Medio, vemos que desde febrero pues la dinámica es similar. ¿Crees que está alterando la guerra de Ucrania de alguna manera el equilibrio diplomático de fuerzas entre Israel, Palestina y Estados Unidos, siempre como mediador en la zona? Bueno, yo creo que la guerra de Ucrania altera cualquier relación diplomática, pero no creo que esté teniendo un efecto directo, ¿no? Porque Israel está manteniendo una postura muy reservada respecto del conflicto y los palestinos, bueno, pues no toman parte realmente, ¿no? Porque su capacidad en el conflicto es menor. Sí que es verdad que el mundo está mucho más convulso y sobre todo lo que sí que hay es un problema dentro de la parte palestina de lucha del poder, ¿no? Hubo unas elecciones que no se llegaron a celebrar y hay una situación en la que Hamas intenta hacerse fuerte en Cisjordania, es fuerte evidentemente en Gaza, que lo controla, y hay una lucha interna con la Autoridad Nacional Palestina. Y eso sí que genera inestabilidad y probablemente lo que sí que genera es una competición por quién se opone más a Israel. La Autoridad Nacional Palestina tiene una circunstancia muy complicada. Ella es la que gestiona la seguridad, pero realmente el control que tiene sobre las ciudades es menor. Y Hamas lo que intenta mostrar, Hamas, la yihad islámica, es que son ellos los que controlan las calles de las zonas A, de las ciudades como Jenin o de Nablus, que es de donde salieron en buena medida los terroristas que cometieron los atentados. Claro, pero ¿no supondría también que precisamente en el gobierno de Israel estén entrando fuerzas más extremistas, un obstáculo para llegar a acuerdos con la Autoridad Nacional Palestina que controla esos territorios? A ver, el gobierno de Israel tiene una parte nacionalista que evidentemente tiene una postura, digamos, menos favorable a la negociación, pero no sabemos si eso puede ocurrir, ¿no? Porque hemos vivido situaciones como la que vivimos con Begin, que en principio era un primer ministro del ala más radical y fue el que firmó la paz en Camp David con Egipto. No lo sabemos porque no hay negociación posible con la parte palestina. Es decir, la parte palestina está en una situación muy complicada porque la Autoridad Nacional Palestina, que es quien tiene la voluntad, Al-Fatah, quien podría tener la vocación de llegar a un acuerdo, ve como una debilidad frente a Hamas la opción de plantear cualquier tipo de negociación. Y Hamas, desde el año 96, con los acuerdos de Oslo, evidentemente niega cualquier cooperación o cualquier negociación con Israel. Entonces, la única opción que habría para entablar un diálogo sería con la Autoridad Nacional Palestina. Y la Autoridad Nacional Palestina se niega a negociar, no porque no esté de acuerdo, no porque no quiera normalizar las relaciones con Israel, sino porque eso puede ser utilizado por Hamas como la puntilla para sacarle del gobierno, que es uno de los motivos por los cuales no hay elecciones. Si hubiera elecciones hoy en Cisjordania, evidentemente ganaría Hamas, eso es un hecho. Entonces es una situación de callejón sin salida en el que además la población palestina está perdiendo el apoyo de los países árabes. Aquí Israel está llevando a cabo una política exitosa desde el punto de vista diplomático con los acuerdos de Abraham y
Y es una situación muy difícil de solucionar. Quien más sufre esta situación pues es la población palestina, evidentemente. Por último, Alberto, ¿más autonomía para los territorios palestinos sería una opción para desbloquear este asunto que, como bien dices, tiene una salida muy difícil, muy complicada? A ver, los acuerdos de Oslo planteaban 3 zonas y una progresiva transferencia de territorios de las zonas C, que son y las B, que son en las que Israel tiene más control, a las A, que es donde tiene el control absoluto la Autoridad Nacional Palestina. Esencialmente son las ciudades, las zonas más pobladas. La realidad es que ha habido distintos planes de paz, incluso algunos promovidos por Arabia Saudí, en los cuales Abbas se ve muy, no sé si limitado o constreñido o no sé cómo decirlo a la hora de ceder, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues el mejor acuerdo al que se le ofreció fue el acuerdo el que se llama de la Sevilleta, el que hizo con Olmert, lo que ofreció Olmert en el año 2008, en el cual le ofreció más o menos un 96% del territorio, unos cambios territoriales y sobre todo, yo creo que lo más importante, un corredor que uniera Cisjordania con Gaza, para que las dos partes que compondrían el Estado palestino pues no estuvieran separadas. Y ese es el mejor acuerdo al que podrían haber llegado. ¿Qué ocurre? La situación de los palestinos cada vez es peor y entonces cada vez el acuerdo al que puedan llegar será un acuerdo menos atractivo. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Por un lado, el acuerdo es menos atractivo porque su posición es peor y los líderes palestinos se ven muy limitados porque iniciar una negociación para ellos es un gesto de debilidad que les podría sacar del gobierno. Claro. En esa circunstancia es muy difícil, ¿no? Y además Israel cada vez tiene más relaciones exteriores normalizadas con países árabes, tiene una mejor imagen internacional, la economía funciona bien y tiene menos incentivos a tener ningún tipo de acuerdo con los palestinos. Pues Alberto, ya decimos que tiene una solución muy difícil que habrá que seguir explorando y ojalá esta situación vaya revirtiendo poco a poco y la violencia vaya disminuyendo en esta zona. Gracias por atendernos. Buenos días. Hasta luego. Bueno, cosa harto difícil tal y como están las cosas en este momento. Bueno, acabamos de conocer que la justicia europea da la razón al magistrado Pablo Llarena, el español Pablo Llarena, y allanará el camino para la entrega de Carles Puigdemont a España. La Corte de Luxemburgo falla que no se pueden denegar las entregas si no existen deficiencias sistémicas o generalizadas en la justicia de un país, en este caso España, pero da cierto margen para que se hagan comprobaciones y no sea algo automático. La decisión, que sienta jurisprudencia en la aplicación de la orden europea de detención en todos los países de la Unión, contradice la tesis que ha mantenido hasta ahora la justicia belga. Con esta información hacemos una pausa, volvemos enseguida, no tardamos. 11:30 de la mañana. Perú va a votar hoy un proyecto de ley que busca adelantar a octubre las elecciones generales. También la Organización de Estados Americanos hace un llamamiento para que se adelanten estos comicios. Mientras, estas son las imágenes que nos llegan desde Cusco de hace unas horas, justo en la zona donde han quedado varados cientos de vehículos. Se ha improvisado una especie de mercado en medio de la carretera, un mercado para sobrevivir. Hasta allí van, por ejemplo, familiares de pacientes a los que les falta oxígeno porque no llega. Y de allí recogen las bombonas que necesitan, pactando un precio con los propios transportistas. También buscan comida, incluso repuestos para arreglar los vehículos y que tampoco están llegando a los talleres. Si los camiones no llegan a las ciudades, ya ven que son los ciudadanos los que se dirigen al convoy de camiones varado. Bueno, en Perú precisamente se encuentra este motorista español que se ha quedado también atrapado en el país. Su nombre es Manuel Lorenzo, intentaba lograr el récord Guinness viajando a América de extremo a extremo, pero estas protestas le impiden continuar con su camino hacia Alaska. Dice que es imposible salir del país por vía terrestre y, por si fuera poco, añade, se le ha estropeado la moto. Bueno, y otra alerta sanitaria. Surge un nuevo brote del virus de la chikungunya en Paraguay, donde comienza a preocupar a las autoridades sanitarias por su virulencia. Se ha expandido rápidamente.
Hasta ahora 5 personas han muerto de esta enfermedad tropical que tiene presencia en casi todo el país, aunque también comienza a expandirse por Argentina, donde habría 3 casos, entre ellos el de un argentino que volvía de viaje de Paraguay. El virus de la chikungunya se produce por la picadura de un mosquito infectado, causando sobre todo dolores musculares y de cabeza. Otro virus tristemente conocido por todos, el de COVID. Hoy hace 3 años, tras semanas oyendo hablar de él en otros países, se detectaba el primer caso en España. Y era justo aquí en las islas, en La Gomera. Un alemán que había tenido contacto con otras personas que habían estado en Wuhan, en China directamente. Estos alemanes en La Gomera estuvieron aislados, salieron sin problemas de su contagio y no se produjeron más en la isla. Pero su caso fue muy importante en nuestro país, muy mediático en aquel momento. Pues bien, justo 3 años después se especulaba con que la OMS diera por finalizada la emergencia, pero no ha dado ese paso. Al contrario, recordó que sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional, aunque ha añadido la salvedad de que ya estamos en un punto de transición que debe gestionarse de manera cuidadosa. Si hay cambio en Estados Unidos, Joe Biden ha anunciado que el 11 de mayo expirarán todas las medidas que se han tomado durante la pandemia. Pero siguen produciéndose derivadas de esta enfermedad, del COVID, que unida a otros virus respiratorios, junto al frío que está haciendo en este invierno, hace que falten antibióticos, como el paracetamol o la amoxicilina. No solo en nuestro país, en Alemania, por ejemplo, se instala una de las mayores farmacéuticas y padecen también esta escasez. Toda Europa está congestionada. No solo nos referimos al frío, también a la falta de medicamentos. Itziar Pérez, cuéntanos, ¿en qué situación? ¿Cuál es el panorama que nos encontramos? Pues para saber qué es lo que está pasando, para que hayan tan pocos medicamentos antibióticos, tenemos que irnos a la botica de Europa, y esto se encuentra ciertamente fuera del continente europeo, que te imaginarás dónde está, ¿no, Roberto? En China y en India, el 80%. Vale, me lo temía. Yo iba a decirte Alemania, pero ya me dijiste fuera de Europa, ya... No, de hecho, Alemania también tiene precisamente problemas de suministro que se derivan, como bien indica, de la propia pandemia, que todavía pues sigue teniendo sus consecuencias. Se han parado las fábricas en China, también en India, y de ahí que hayan problemas de suministro no solo de componentes químicos y de los propios medicamentos, sino incluso de los repuestos de las máquinas que fabrican esos medicamentos. A esto le sumamos otra cosa, y es la inflación, la subida de los costes de producción, de la energía, y esto las farmacéuticas no lo llevan muy bien, porque además se suman esas infecciones respiratorias. Hablábamos incluso de la tripledemia, se suman las infecciones respiratorias, no hay previsión de cuánta demanda pueda haber. La demanda ha subido estos meses vertiginosamente, y digamos que pues las farmacéuticas, al no tener tantas cantidades previstas, pues no han podido dar todo ese suministro necesario. Se plantea lo que se llama una tormenta perfecta de varias circunstancias que confluyen en un mismo momento. Pero bueno, alguna solución se habrá planteado, ¿no? Sí, por el momento la única solución que hay es la que nos encontramos, por ejemplo, cuando vamos a la farmacia y no tienen el medicamento que tenemos. Entre otras cosas, pues nos suelen recetar o dar algún medicamento que sea igual o similar, o los efectos similares al que ya se nos ha recetado. Pero ojo, porque las farmacias además estos meses deberán reservar las soluciones en jarabe para los pacientes menores de 6 meses, ya que tomar pastillas o soluciones en polvo puede ser muy complicado para ellos. Básicamente porque los menores de 6 meses no las pueden tragar. No las pueden tomar, ¿no? Entonces tenemos que garantizar que esa población esté bien protegida, Roberto. Y como decimos, venderlo disponible, lo que tengamos detrás de la farmacia. Bueno, pues esta es la situación que nos encontramos. Sí, y algún impacto negativo pues también tenemos, porque fíjate, lo habitual que están haciendo ahora mismo las farmacéuticas es sacar todos esos medicamentos que ellas producen del mercado. ¿Y esto por qué? Porque básicamente intentan renegociar el precio con el gobierno. Fíjate, en diciembre de 2022 ya el gobierno decía que iba a recalcular a la baja los medicamentos. Estamos hablando de inflación, que sube los costes de producción para las farmacéuticas, y a ellas no les interesa que los precios bajen, porque si no es inasumible producir tantas medicinas, Roberto. Por eso lo que hacen es sacamos estos medicamentos y esperamos a que el gobierno se ponga en contacto con nosotros, ¿no?, para renegociar, porque vemos
como vemos que hay desabastecimiento y hay necesidad. De ahí esa estrategia. De hecho, fíjate, porque competencia del gobierno pues ha multado ya 6 compañías farmacéuticas por esta mala praxis. Vale, por especular un poco con la oferta y la demanda en un momento además en que tan necesarios son los tiene un medicamentos. impacto negativo, como no, en el sistema público de salud. Bueno, pues queríamos hablar de este asunto, vamos a ver si conseguimos dentro de un momento, pero antes, en medio de esta situación, nos vamos hasta Pakistán, donde aumentan los muertos en el ataque suicida contra una mezquita de Peshawar. La cifra de fallecidos supera los 90, hay al menos 158 heridos. El atentado es uno de los más graves de los últimos años en el país, ha puesto en alerta a toda la ciudad con un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad. En medio de la conmoción, los supervivientes a la tragedia tratan de abandonar el recinto, una mezquita reducida a escombros en la que minutos antes más de 300 fieles se encontraban rezando. El atacante se inmoló haciendo volar el techo por los aires. La explosión se ha cobrado la vida de más de 90 personas. Entre los fallecidos figura el imán de la mezquita y numerosos policías, despedidos entre honores. Las autoridades del país no descartan que la cifra aumente debido a la gravedad de algunos heridos. Pedimos ayuda al mundo, anhelamos tranquilidad, relata este voluntario tras más de 20 horas trasladándolos a diferentes hospitales de la zona. Los equipos de rescate siguen tratando de localizar más cuerpos bajo los escombros. Ningún grupo ha reivindicado el ataque. El gobierno ha reforzado la seguridad con controles a las entradas y salidas de la ciudad. También ha decretado un día de luto. Y en Bruselas un hombre ha sido detenido después de apuñalar a 3 personas en una estación, la de Schuman, muy cerca de las principales instituciones europeas. Estas son imágenes del momento en el que varios policías tratan de reducir al individuo. El agresor acuchilló a la primera víctima en un vagón del metro y después salió corriendo para intentar atacar a otras personas. La Fiscalía ha descartado, sin embargo, el móvil terrorista. Bueno, en nuestro país el juez dictaba ayer prisión provisional para presunto autor del ataque del pasado miércoles en Algeciras. Le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas. El supuesto yihadista fue detenido tras asesinar a un sacristán, como recuerdan, y herir a 4 personas más en 2 iglesias. La investigación está siendo coordinada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía también de la Audiencia Nacional. Bueno, volvemos al tema que nos ocupaba hace un momento, el de la escasez de antibióticos en las farmacias contra la que están luchando precisamente, especialmente yo diría, los pediatras. Luis Ortigosa es pediatra, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Luis? ¿Es así? ¿Se están encontrando los pediatras en general con falta de medicamentos, sobre todo para los más pequeños? No, hace una semana hubo algún problema puntual con algún antibiótico en concreto en forma de jarabe. Pero que yo sepa, en este momento en la Comunidad Autónoma de Canarias no tenemos problemas de abastecimiento para jarabes en antibióticos. Amoxicilina concretamente es el problema que ha sucedido en la península, pero aquí no lo tenemos en este momento, lo cual no significa que en un futuro sí pueda suceder. Tenemos que saber que la pandemia, la guerra esta terrible y la globalización pues van a hacer que no solamente este tipo de antibióticos, sino que algunos medicamentos pues puedan tener problemas en un futuro de abastecimiento. Pero en Canarias ahora mismo no hay problemas para administrar amoxicilina a un niño. Y si hubiese un problema de abastecimiento en fórmula de jarabe, el principio activo, pues existe en forma de comprimidos que se puede dosificar perfectamente según los kilogramos de peso que tenga ese niño, se administra en miligramos, se cuenta y se le da. Quiero decir que no hay que generar en este momento pues una alarma que no existe aquí en Canarias. Claro, porque de lo que estamos hablando no es de que falten antibióticos, sino que faltan formulaciones específicas para los más pequeños, es decir, una dosificación específica para ellos, ¿no?
En forma de jarabe, pero ya digo, en este momento que yo sepa, ayer estuve yo mirando con el presidente incluso del Colegio de Farmacéuticos, y aquí en Canarias no tenemos este problema. Quizás sí pueda ser un buen momento, Roberto, para decir que además la mayor parte, el 95% de las infecciones que están ahora mismo circulando entre los niños en Canarias son de origen vírico y que por tanto ni siquiera requieren un antibiótico. Los antibióticos solamente se usan en niños pequeñitos en contadas excepciones cuando tienen una infección de origen bacteriano. Claro, o cuando se complica la cosa bueno, puede ser el origen, puede ser un virus, y después existen complicaciones, ¿no?, que derivan en algo que sea necesario, ¿no? Efectivamente, muchas veces ahora mismo las infecciones por virus respiratorio sincitial, por gripe, por COVID, son infecciones virales que lo único que hay que hacer es bajar la temperatura y controlar que la infección pase lo mejor posible, y en algunas ocasiones se complica en forma de neumonías o de otitis, que ahí sí que habrá que utilizar antibióticos. Insisto, no tenemos problemas para administrar antibióticos en forma de jarabe para los niños pequeñitos, y si así fuese, se pueden formular de otra forma. Bueno, Luis, pues queríamos saber si aquí en Canarias estábamos viviendo la misma situación que aparentemente se vive en buena parte del continente, y nos alegra saber que por lo menos en cuestión de suministro a este paso no tenemos problema. Vamos a ver si sigue así. Gracias por atendernos un día más, Luis. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Buenos días. Bueno, alerta de radiación en Australia, donde desde hace una semana buscan una pequeña cápsula radiactiva. Están los bomberos, los servicios de emergencia buscando sobre la carretera. Se cree que esa cápsula cayó de un camión porque formaba parte de un medidor que se utiliza para calcular la cantidad de hierro que hay en un río. Ahora hay que rehacer el trayecto del vehículo porque hay que encontrar esa cápsula que es altamente contaminante. Es como encontrar una aguja en un pajar. Están recorriendo unos 1.400 kilómetros de trayecto, una distancia, para que se hagan una idea, más larga que el tamaño de Gran Bretaña para encontrarla. Bueno, pues a Gran Bretaña vamos precisamente porque allí hay un bar que triunfa, a ver si les suena, por sus bocadillos de pata y de carne mechada, por sus pulguitas, sus barraquitos y sus papas con mojo. No parece original, salvo que piensen que ese bar está en Liverpool. Su propietario es un tinerfeño que tuvo la idea de abrir un bar en la ciudad de los Beatles para ofrecer estas recetas, las que más nos gustan aquí. Hablamos de Borja Castro, el responsable de Castros Liverpool, un negocio que se abrió en noviembre y cuenta ya con una gran aceptación. Vamos a hablar con él. Borja Castro, emprendedor tinerfeño en Liverpool, propietario de Castros Liverpool. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Todo muy bien por aquí, con un poquito de frío, pero muy bien. Oye, si voy a tu bar y pido un barraquito, ¿de verdad que me lo sirven con su leche condensada, con su canela, su ralladurita de limón y todo? Mira, mira. Bueno. ¿Qué te parece? Bueno, un auténtico, uno de verdad. Oye, y esto habrán flipado allí, ¿no? Los ingleses con este café, aquí, ¿no? Con el barraquito. Todos los que no han probado, cuando lo prueban, repiten. Ellos siempre vienen buscando un cappuccino, un café un poco más típico, más normal, y yo les pido que confíen en mí, que lo prueben y repiten, vuelven, y ya hay gente que viene directamente a buscar barraquito. Claro, y a eso le unes pues las cosas que solemos tomar aquí en los bares y que allí seguramente es difícil de encontrar. ¿Les gusta tanto como el barraquito una pulguita de mechada, Borja, o alguna de estas cosas que servimos? Sí, la mechada ha triunfado como no me esperaba, la verdad. Yo sabía que iba a gustar porque el bocadillo de mechada tiene que gustarle a la gente, pero es que ha sido una locura. Empecé preparando 3 kilos más o menos la primera semana y ahora mismo estoy haciendo pues entre 8 y 10 kilos semanales solo de bocadillos de mechada. Qué bueno. Y después aparte pues tenemos pata asada, tenemos lomo, tenemos pollo, todos los bocadillos que te puedes encontrar en cualquier bar de tu barrio. Claro, oye, ¿tienen problemas para encontrar la materia prima? ¿Qué sé, la pata, por ejemplo? A ver, no tengo problema con la carne porque utilizo un carnicero con producto local, pero me cuesta más conseguir los quesos y tal. Tengo que cambiar los quesos nuestros por quesos lo más aproximado posible. Pues tengo un queso ahumado que es italiano, que sí lo puedo conseguir, tengo un queso amarillo pues normal también italiano, y tengo alguna cosilla, pero quesos canarios sí es verdad que me cuesta mucho conseguir. Borja, ¿es el primer negocio que emprendes allí en el Reino Unido o ya habías estado trabajando antes en el sector? He estado trabajando en hostelería 7 años, pero siempre como empleado.
nunca en un negocio mío. Y decidí darle una oportunidad. Había intentado con mi jefe hacer justamente algo similar a esto, pero nunca se dio el caso, y al final pues me divorcié de mi jefe y me lo jugué por mi cuenta. Bueno, y claro, tú pensaste, si a nosotros nos gusta tanto, a los ingleses le tiene que gustar también, ¿no? Y dicho y hecho. Exacto, ¿no? Ellos tienen una cultura de pan muy diferente a la nuestra, y conseguí un panadero que nos hace un pan de bocadillo como el que nosotros consumimos, y están locos con el pan, pues con un buen pan haces un buen bocadillo, ¿no? Borja. Y después papas arrugadas con mojo, no te puedes imaginar. Claro, igual, flipa. una barbaridad. Oye, solo una cosa, Borja, dime cómo te piden barraquito ahí en Inglaterra, ¿cómo le suena? Barraquito, con el barraquito bien? acierta. ¿Lo pronuncian bien? La mechada les cuesta un poquito más. Debe ser algo como barraquito, alguna cosilla así, debe ser distinto. Barraquito. Lo sabía. Un café de Tenerife. Borja, enhorabuena por esa iniciativa, por esa bandera canaria que has plantado allí en Liverpool. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos. Bueno, pues aquí está la iniciativa de un canario que está vendiendo barraquitos, bocadillos, pulguitas de pata a todos los ingleses que se vuelven locos. Wendy, Pedro, bueno, y a nosotros no nos vendría mal tampoco a esta hora de la mañana, ¿eh? Nada mal. Esta es la hora, además. Y un barraquito en Liverpool, con el frío que hace por allí. Ay, de lujo. Barraquito con todo, además. Nos gusta, Roberto. Bueno, nosotros hoy en Ponte al Día vamos a centrarnos en este martes, ya el último día de este mes de enero, y lo vamos a hacer hablando de edadismo. Y lo hacemos hablando precisamente de esos obstáculos, ¿no? De esas dificultades que tienen muchos mayores de 55 años, por ejemplo, para acceder a un puesto de trabajo. En muchos casos, estos mayores canarios de 55 años aseguran sentirse discriminados, rechazados por la sociedad, incluso hasta inútiles, y no solo en el ámbito laboral, también en el personal. Como comprenderán, esto puede acarrear un cierto impacto psicológico que puede llegar a ser devastador. Vamos a abordar este edadismo con Leocadio Martín, que hoy nos visita en Ponte al Día, pero más asuntos también. Sí, además, novedades en el caso de Romina Celeste. La investigación llevada a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, motivada por el retraso en la celebración del juicio, ha concluido que la causa no estuvo parada en ningún momento, y por esa razón la familia de la joven asesinada va a presentar una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial. Nos lo va a contar aquí en Ponte al Día la abogada de la familia, Emilia Zaballos. Todo esto y muchísimo más dentro de unos minutitos. Enseguida, a las 12 en punto, comienza aquí en Televisión Canaria Ponte al Día. Les esperamos. Hasta ahora. Roberto, y ánimo también para esta noche, para esta segunda fase. Que hoy estamos de resaca carnavalera. No lo saben ustedes bien. Gracias, compañeros. Efectivamente, con las murgas que les está ofreciendo a las 3 fases de Santa Cruz de Tenerife la Televisión Canaria. Y si madrugan, les aconsejamos mirar al cielo para ver el llamado cometa verde. Hoy, 31 de enero, y mañana 1 de febrero, son los mejores días para verlo. Antonio Cárdenas, oye, además, se observa a simple vista. ¿Esto es verdad? Sí, esto es verdad, ¿Sí? claro, en un sitio que Canarias... Claro, que no haya mucha luz, ¿no? Que no haya mucha luz, bueno, eso sí, pero que no haya nubes también, que hoy, estos días, estamos teniendo días nublados, hay que subir a las cumbres para poder verlo, pero hay gente aquí en Canarias que lo ha visto. Este cometa, ahí lo tenemos, es esa luz que podemos ver en el cielo a simple vista. También, si utilizamos unos prismáticos, pues un poquito mejor. Lo llaman cometa verde porque deja esa estela verde, ese hielo que se va derritiendo, porque este cometa está pues lo más cerca del Sol posible para él. Es un cometa que tiene una órbita enorme, que tarda miles de años en recorrerla, pero que ahora mismo está pues lo más cerca posible de la Tierra. Mañana estará lo más cerca posible de la Tierra y ha estado muy cerca del Sol. Por eso va dejando esa estela, y que es de color verde. Eso da la casualidad, porque no siempre es verde. Bueno, lo podemos ver a simple vista. Esta mañana pudimos haberlo hecho, y mañana también, 1 de febrero, al amanecer, mirando desde el hemisferio norte, como estamos nosotros, hacia el noroeste, es la mejor forma de verlo. Si tenemos unos prismáticos mejor, pero si no, incluso a simple vista, cogiendo bien el lugar, lo veremos un poquito más grande de la estrella, y si tenemos suerte, incluso con esa estela verde por detrás. Bueno, pues vamos a hablar con Frank Rodríguez de Astroeduca. ¿Qué tal, Frank? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿es un pájaro, es un avión? No, es un cometa de color verde. ¿Por qué es de color verde? Es un cometa verde espectacular. El color característico de este tipo de cometas, con ese color verdoso, azulón, más bien aturquesado, es debido a que la radiación solar pues bombardea las moléculas que están presentes en el cometa, y al bombardear esas moléculas, sobre todo de moléculas de dicarbono,
las cuales se descomponen y en ese proceso pues libera ese cierto color característico verdoso azulado que hace que este cometa sea bastante especial y que lo hayan bautizado de esa forma, como el gran cometa verde. Sí. El cometa verde, estas fotos que estamos viendo al lado de ti hace un momentito son fotografías además tomadas por ti esta misma mañana, por tanto ya lo has visto desde Canarias, el cometa. Sí, yo llevo siguiendo el cometa desde el mes de diciembre, cuando estaba ya muy lejos todavía del sistema solar interior. Y he ido siguiéndolo durante todo el mes de enero. Lo único que las previsiones meteorológicas han sido bastante complicadas. Yo tengo el observatorio astronómico en la Vega de San Mateo, en Montaña Cabreja, y desde aquí puedo decirles que hasta el pasado viernes, que tuve una pequeña ventana de 3 minutos nada más de visibilidad a las 3:30 de la mañana, pues llevaba casi 3 semanas de forma ininterrumpida con nubes y con lluvias, por lo que he tenido que moverme por toda la isla y poder sacar imágenes pues con telescopios más pequeños, equipos más portables desde otros lugares de Gran Canaria. Y he ido poquito a poco, pues como el cometa ha ido creciendo, ha ido aumentando en brillo, y las últimas imágenes pues son de hace muy poquitas horas, ya por suerte desde mi observatorio en San Mateo, con otra pequeña ventana de observación que tuve de apenas media hora, y ya con el telescopio más científico, el telescopio más avanzado, pues pude captar imágenes ya más en detalle, y el cometa realmente está bastante espectacular. No tiene una cola muy prominente, muy espectacular con respecto a otros cometas, como en el pasado, como pudieron ser el cometa Hale-Bopp o el cometa Neowise, el cual nos visitó en verano del año 2020, pero está bastante resultón. Con prismáticos es espectacular, se ve muy bien, es fácilmente accesible a cualquier tipo de prismático, y a simple vista, pues como bien decían al principio, pues es recomendable pues en lugares oscuros, y sobre todo en estos días que coincide el máximo acercamiento del cometa con respecto a la Tierra, solo unos 41, 42 millones de kilómetros. Solo, ¿no? Sí, solo nada más, es muy poquita distancia. La mala suerte ha querido que coincida casi en fase de luna llena, aunque hoy tenemos una fase del 73% en fase creciente, pero la luna está muy avanzada, por lo que tendremos que esperar a que la luna se oculte, ya muy de madrugada, y aprovechar esa última hora de la noche, justo antes del amanecer, cuando la luna ya se haya puesto para poder ver el cometa en condiciones de oscuridad y con mejores garantías, ¿no? Por lo que recomendamos eso, poder observar el cometa al amanecer. Y los que no tengan posibilidades o no quieran madrugar tanto, pues con prismáticos, aunque haya influencia o interferencia lunar, es muy fácilmente reconocible muy cerca de la estrella polar. Bueno, Frank, y si no tener paciencia, oye, que dentro de 50.000 años vuelve a pasar y bueno, pues tendremos otra oportunidad. Frank, muchas gracias por atendernos, por mostrarnos esas fotos magníficas que acabas de sacar esta misma mañana. Todo un premio a ese esfuerzo y a esa constancia tuya. Gracias, buenos días. Muy bien, gracias a ustedes, buenos días. Bueno, seguimos mirando al cielo. Desde Hawái se ha captado otra imagen llamativa y se preguntan... Bueno, ¿esto es un cometa? Han dicho, no, tampoco es un ovni, ¿verdad? No. ¿Qué es entonces? En principio no, aunque claro, aquí hay teorías conspiranoicas que dicen que es cualquier cosa. Bueno, lo que vamos a ver, según el Observatorio Astronómico de Japón, que ha entrado a solucionar el asunto, es posiblemente uno de esos satélites que la empresa SpaceX manda al espacio. Bueno, pues esa onda que creó ese satélite a su paso por algún lugar generó esto que acabamos de ver, curiosamente captado desde Hawái. Bueno, desde aquí nos vamos a ir, Roberto, a nuestro siguiente destino, que nada tiene que ver con esto, por desgracia. Vamos a irnos hasta la isla de Madagascar, donde un nuevo paso de un ciclón ha provocado estas inundaciones con consecuencias desastrosas. Una veintena de personas, 25 personas al menos han muerto, 37.000 personas desplazadas de sus hogares. Roberto, no es la primera vez que vemos pasar un ciclón por Madagascar. Suele ocurrir esto en esta época de ciclones, atravesando esa zona del mundo, ya sabemos, al sur este de África. Y fíjate cómo han quedado estas casas, bueno, estos campos de cultivo cubiertos de agua. Ahora viene esa reconstrucción y esa reubicar a esas personas desplazadas. De Madagascar nos vamos hasta el siguiente destino en este recorrido. Concretamente nos vamos a ir hasta este lugar de Alemania, donde los picapiedra vestidos de buzos o de nadadores han recorrido esta zona del Danubio. Fíjate, es una prueba que lleva 52 ediciones y siempre se celebra en esta época del año. A finales de enero el agua está fresquita, aunque hay nadadores que salieron de allí diciendo que el agua estaba perfectamente a una temperatura perfecta. perfecta. Es parecido un poco a los achipencos de aquí, ¿no? Sí, pero en el Danubio, en pleno invierno y bueno, con su neopreno, que yo me pongo el neopreno para
nadar aquí en Canarias, me parece frío, pues imagínate ahí. Bueno, ellos salieron tranquilamente y al final tenían su recompensa de ese vino caliente que toman allí en Anía y en Alemania. Está todo ahí, bueno, todo en su sitio. Eso lo cura todo. Exacto. Eso lo cura todo, aquí con chocolate. Bueno, aquí en España cerramos enero con lo que está siendo probablemente los días más fríos de este invierno, si no vienen otros que lo empeoren. Exacto, por ahora los días más fríos. Estos son imágenes de Alicante, donde allí incluso también ha caído, bueno, o nieve o granizo, bueno, estas imágenes de congelación en los últimos días. La verdad que esta misma mañana temperaturas muy bajas. Se dice que ayer fue el día más frío, hoy también seguimos con temperaturas que han rondado incluso los 12 grados bajo cero en puntos altos de Ávila, de Cantabria, también de Huesca. Y esto que está ocurriendo en España también tiene algo que ver con lo que está ocurriendo en Canarias, porque también tenemos temperaturas muy bajas. También los días más fríos de este invierno, los que estamos viviendo aquí en Canarias. Fíjate lo que ha ocurrido en los altos, por ejemplo, de Tenerife. No tenemos nieve en esta época, ahora mismo no tenemos nieve, pero sí tenemos esa cencellada, que es cuando directamente esas gotitas de agua que se depositan sobre las plantas se congelan. Bueno, temperaturas de hasta 4 grados bajo cero esta misma mañana aquí en las Cañadas del Teide, o 1,5 grados allí en San Mateo, donde nos decía Fran que había tomado esas imágenes estos últimos días. ¿Qué esperamos para mañana aquí en las islas? Para mañana esperamos algo muy parecido a la de hoy, temperaturas prácticamente estables, pocas precipitaciones. Si las tenemos, las vamos a tener en el norte de las islas por la mañana, también en el oeste y suroeste por la tarde, pero no se espera demasiadas precipitaciones importantes, serán locales y débiles. Y en la previsión para mañana, que vamos a ver enseguida, vamos a ver cómo tenemos una novedad, que es ese viento del este que señalamos ahí justo al sur de Lanzarote y de Fuerteventura. Ese viento podría traer algo de calima a esas islas, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa mañana. Lo veremos. En cualquier caso, temperaturas muy parecidas a las de hoy. Fíjate, máximas en el archipiélago prácticamente que rondarán esos 21 grados que marcamos aquí en Santa Cruz de Tenerife, y muchas nubes seguramente mañana también, y menos sol, que es lo que hemos tenido también estos días. Y calima, la calima en invierno, si ya es insoportable en verano, en invierno ya ni te cuento. Antonio, bueno, lo dejamos aquí con la esperanza de que no haya demasiada calima, demasiado polvo en suspensión, y lo dejamos con nieve, con estas imágenes impactantes que nos deja el Free Ride World Tour en la estación de Baqueira Beret. Deslizamientos y acrobacias en la nieve que quitan el hipo. Han participado grandes profesionales del esquí y el snowboard que dan fe, lo pueden comprobar, de sus habilidades. Con ellos los dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en otra nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!